Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Este es el encuentro número 4 del nivel 3. ¿Sí? Bien, la idea un poco hoy es pensar la idea de cómo piensan los personajes justamente, que es algo que hemos marcado durante todos estos niveles en los trabajos. ¿Sí? Es una herramienta que en general vamos a buscar, ¿no? Cuando tenemos un narrador, sobre todo un narrador en tercera, y tenemos que acceder a cómo piensa el personaje, es algo que solemos utilizar. Sí, en general, esto es algo que nos preguntan desde el encuentro 2 del nivel inicial, ¿cómo hago para introducir el pensamiento? ¿Sí? Eso es una formalidad y una dificultad que nos viene desde siempre, ¿sí? La literatura ha tomado cuenta de eso y de hecho ha tenido una suerte de búsqueda siempre en cómo hacemos para representar el pensamiento de los personajes en literatura. Sí, eso sabemos que hay pensamiento de los personajes desde la Ilíada, ¿no? Desde el primer texto de Occidente, que lo tenemos en forma orgánica, ¿sí? La gesta homérica, el personaje de Héctor, ¿no? Cuando sobre el final de la obra, que está por enfrentarse a Aquiles, ¿sí? En un momento aparece, introduce esa suerte de narrador el pensamiento, dice, este me revienta, ¿no? Sí, es una escena, los que han leído la Ilíada recordarán, es cuando luego Aquiles, después de ese pensamiento de Héctor, lo mata y lo ata al carro y lo hace dar vueltas sobre la ciudad sitiada, ¿no? Pero ese momento es clave y a él se han remitido muchos otros autores para explicar justamente esta forma de introducir el pensamiento de los personajes. Sí, desde ese momento, durante siglos, podemos decir, el acuerdo que hubo en la ficción literaria es que el pensamiento se parecía a la oralidad, ¿sí? Diferenciar un registro, ¿no? Hay un registro que es el del narrador, que durante muchos años fue solemne, sofisticado y demás, y para diferenciar eso, para construir el artilugio del pensamiento, lo que se hacía era hacerlo parecer a la oralidad, ¿no? Un poco más fresco, pero con esos límites. Lo que se intentaba hacer era darle una sensación de cercanía, ¿no? Una sensación de testimonio, pero siempre, por supuesto, respetando la moralidad, respetando el discurso organizado, respetando siempre también esta cuestión unívoca de los personajes, ¿sí? Hablábamos, recuerdan cuando vimos cómo se fueron transformando los personajes a lo largo de la historia de la literatura, cómo se daba cuenta de esos personajes hasta el siglo XIX. Los personajes eran unívocos y tenían una psicología de un solo plano, ¿no? El que era malo malazo y el que era bueno. Entonces el pensamiento también tenía esa particularidad. Un personaje moralmente correcto nunca jamás tenía un pensamiento, digamos, inmoral o por fuera de sus categorías, y sabemos que eso no es así, ¿verdad? Sí, y además de eso, casi siempre, sobre todo en la novela del siglo XIX, que es la novela del personaje, ¿no? Donde los personajes son lo central de la novela, muchas veces lo que ocurre es que está filtrado directamente, enunciado en forma indirecta por el narrador, ¿sí? Raskolnikov pensó sí tal cosa, ni siquiera aparece la voz directa el pensamiento del personaje, y cuando aparece, ¿sí? Siempre es en los términos muy candorosos, ¿no? A lo Hamlet, ¿no? Es decir, o por mi juguete del destino. Sí. Esa forma, por eso decíamos que se introduce no solamente con esas palabras y con esa unidireccionalidad, digamos, moral o de sentimiento, sino también que intenta ser estético, ¿sí? Entonces eso realmente rompe la verosimilitud del pensamiento. El pensamiento de Raskolnikov, el pensamiento de cualquiera, no sé, de Jean Valjean o de cualquier otro personaje del siglo XIX, siempre tiene una categoría estética sospechosa mínimamente, ¿sí? Porque pareciera que el personaje se está esforzando por hacer literatura incluso cuando piensa, ¿no? Sí, que ahí es donde, si lo pensamos en el siglo XIX, es un artefacto que funciona. Si lo pensamos en el siglo XXI, ya eso no va a funcionar. Y no funciona ya casi desde hace un siglo, ¿no? Está bueno para repensar algunas nociones cuando hablamos justamente de ese corte, ¿no? Hay un corte claro en la novela de vanguardia, la narrativa de vanguardia del siglo XX, de las primeras décadas. Hablamos de Joyce, hablamos de Faulkner, hablamos de Virginia Woolf,
lo que ocurre ahí es que se empieza a dar cuenta de otras ideas filosóficas que venían por el costado, ¿no? Una de esas, de las principales, tiene que ver con los estudios de Sigmund Freud, ¿sí? Que lo que va a trabajar es justamente en la noción de inconsciente, viene a destruir la forma de pensamiento que tenía la literatura hasta ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. La introducción de ese concepto de inconsciente y otro concepto muy interesante que es el de la asociación libre, ¿sí? Dos conceptos fundamentales para las teorías freudianas, son los que posibilitan o de algún modo abren la puerta hacia una forma de mímesis del pensamiento diferente. Justamente los personajes, ocurren dos cosas, los personajes dejan de ser unívocos, ¿sí? Empieza a haber una espesura psicológica mayor, un personaje puede ser malo y bueno, en términos decimonónicos y absolutos, alternativamente. Y luego también otro concepto que decía, el de la asociación libre, se va a coser con otro de los grandes paradigmas del siglo XX, que es justamente el giro lingüístico. Esta cuestión que hablábamos, ¿se acuerdan cuando explicamos novela del siglo XX? Que aparece, digamos, los primeros estudios sobre el lenguaje y cómo el lenguaje de algún modo estructura el sujeto, ¿sí? Decíamos que esa estructuración del sujeto a través del lenguaje producía también formas de expresarnos que dicen más de lo que queremos decir. No somos tan dueños de las palabras, ¿sí? por decirlo de algún modo. Sí, y en algún punto está bueno esto para la idea del lector modelo que construimos hoy en el siglo XXI, ¿no? Cuando hablamos de lo que deberíamos evitar en algún punto del acuerdo que tenemos, es la subestimación. El lector modelo del siglo XXI no se puede parecer nada al del siglo XIX. Y en ese sentido, un discurso que dice sin querer decir, ahora no vamos a detener y a verlo en fino, ¿no? Pero el que dice sin querer decir, el que no es consciente ni siquiera de lo que le ocurre, ¿sí? Va a construir un lector modelo mucho más activo, ¿sí? Que va a tener que ir a ser un poco analista de ese discurso para ir a ver qué es lo que nos está diciendo, ¿no? Sí, justamente ahí aparece esta cuestión del lenguaje como central, ¿sí? El lenguaje que dice más de lo que los personajes quieren decir, y de alguna manera también el lector se convierte un poco en una suerte de analista, ¿sí? Decíamos que el buen lector, decíamos, es siempre un detective. Bueno, el buen lector a partir del giro lingüístico y de las ideas de Freud se convierte también en una suerte de analista, porque va a ir a ver lo que está entre líneas, lo que los personajes no están queriendo decir y dicen. Lo que deberíamos comenzar a pensar es que esta idea de un pensamiento del personaje que se está cuidando como si fuera a escuchar a su familia, la forma de introducirlo, ¿sí? Esta idea de algo que tenemos todavía, ¿no? De cuando estamos en tercera y queremos que aparezca el pensamiento del personaje, hay una aclaración que dice pensó Carlitos. Sí. Si las voces están diferenciadas, entendemos que el discurso de un narrador, ¿sí? Que se hace cargo de la narración y tiene un discurso ordenado, no se va a parecer en nada a lo caótico del pensamiento. Entonces, si eso está bien construido, no habría necesidad de ir a aclarar, subrayar que cambia el registro. Sí, la idea, justamente la idea que nosotros tenemos como este eje que atraviesa todos nuestros niveles, que es la narrativa del siglo XXI, la idea de esa mímesis, por decirlo en términos aristotélicos, es justamente ir a tratar de borrar las huellas del artificio. Es decir, bueno, si acá hay un narrador que me está rompiendo la magia, por decirlo en esos términos, que se está metiendo y no me está dejando vivir o acercarme al proceso de pensamiento del personaje, se rompe la verosimilitud que hemos logrado hasta ahora, porque hoy no somos los mismos lectores ni los mismos espectadores que hace un siglo, ¿sí? Estamos atravesados por otras narrativas, por otras formas de adquirir digamos, justamente el lenguaje. Entonces eso se nota mucho, hace mucho ruido. Sí. Es expulsivo. Hoy vamos a detenernos en algunos fragmentos también de Ulises de Joyce, pero bueno, como hemos mencionado, en su momento es una de las grandes obras que puso en tensión esta idea de cómo se da cuenta del pensamiento de los personajes y lo que intentó hacer Joyce es acercar, ¿sí? Porque después es imposible, nosotros vamos a construir un artificio en literatura, pero intentó acercar un poco más a cómo él consideraba, a partir de estas teorías que mencionamos, que funciona el pensamiento y tratar de eso acercarlo a la hoja, ¿sí? Y en ese sentido, lo que va a ocurrir es esto que decíamos, ¿no? El
el discurso es en un estadio previo, un estadio anterior a la organización, ¿sí? Vamos a empezar a desplegar algunos ejemplos para poder pensarlo, ¿sí? Vamos a hablar del pensamiento en primera, ¿no? Siempre es en primera el pensamiento. Después puede haber, eso en el texto, puede haber una tercera que lo introduce, pero cuando aparece... No, aparece en primera, ¿sí? Decíamos antes el ejemplo que decías vos, en Dostoyevsky, ¿no? Pensó Raskolnikov, bueno, hay una tercera que introduce, pero el pensamiento aparece, ¿no? Es el pensamiento, entendemos que es la voz directa de Raskolnikov. Cuando aparece directo, siempre es en primera, ¿sí? Vamos a diferenciar tres categorías, ¿sí? Que vamos a detenernos. Vamos a hablar de una primera, podemos llamarla primera literaria o la primera plena, que es la que se parece a la tercera, que tiene la forma de la tercera, aunque esté hablando de sí misma, ¿no? Vamos a hablar del monólogo interior y vamos a hablar del fluir de la conciencia, ¿sí? Para el primer ejemplo, que este es el menos complejo, que consideramos como una primera plena, una primera literaria que se parece a la tercera, vamos a leer el comienzo de esta gran novela del extranjero, de Albert Camus, ¿sí? Una novela muy famosa porque, ¿se acuerdan cuando vimos novela y hablábamos de la idea de Lukács, ¿no? De novelas hacia afuera y novelas hacia adentro? Este es como el paradigma de la novela hacia adentro, ¿no? Que es todo la interioridad del personaje. Bueno, de paso, para quien no lo haya leído, que conozca ese gran comienzo, uno de los grandes comienzos de la literatura. Dice: hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada, quizás haya sido ayer. El asilo de ancianos está en Marengo, a 80 kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las 2 y llegaré por la tarde. De esa manera podré verla y regresaré mañana por la noche. Pedí los días de licencia a mi patrón y no pudo regalármelo ante una excusa semejante, pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle: no es culpa mía. ¿Sí? Bien, bueno, mamá murió ayer, es un gran comienzo. Eso, si nosotros hiciéramos un ejercicio de pasarlo a tercera, ¿sí? Obviamente vamos a perder mucho, ¿no? Porque no está la cercanía, pero entendemos que es un discurso completamente organizado, que trae voces de afuera textuales. Sí, que va a recuperar experiencias, ¿no? También. O sea, hay un orden del discurso, un orden temporal de lo que se quiere contar, como si fuese, digamos, justamente un plan de narración, ¿sí? Ahí aparece, digamos, un plan. Bueno, voy a contar esto y lo voy a contar del mejor modo posible, ¿no? Esa organización en cuanto al lenguaje, en cuanto a los hechos que van a narrar, y esto que decía muy bien Mariano, que trae voces, recupera voces también de afuera, ¿no? Sí, textuales, esto funciona casi como una tercera en ese sentido, ¿no? Es plena, es literaria y es organizada. Texto que hemos leído en primera, ¿se acuerdan del Pozo Netti, no? Hace un rato me paseaba por el cuarto y me parecía que lo veía por primera vez. Bueno, es lo mismo, ¿no? Esa primera es mejor que una tercera para narrar lo que va a narrar, pero es completamente lúcida, organizada, tiene un plan que se nota, ¿sí? Bien, eso no nos detendremos mucho más porque es la que en general se ha utilizado en la narrativa cuando se utiliza una primera. Sí. Bien, ahora vamos a ir a otro tipo de primera, que acá aparece, digamos, por primera vez algo que nosotros llamamos monólogo interior, que es justamente digamos, hay una cierta organización del discurso, ¿sí? Hay un discurso organizado, pero tiene ya unas marcas diferentes, ¿sí? Como si Fuentes, Dios. Bueno, lo presentamos a Fuentes, bueno, Carlos Fuentes, gran escritor mexicano, uno de los pilares del boom latinoamericano, junto con Vargas Llosa, con García Márquez y Cortázar. Esos fueron los 4 pilares, hubo muchos más, ¿no? Acá hay otro... Más o mejores, pero la prensa eligió como a Dalí desde ese boom latinoamericano. Carlos Fuentes quizás es el más rezagado, ahora quizás más revisitado también. Nosotros cada día me gusta más. Sí, nosotros somos grandes lectores de Fuentes y lo defendemos mucho. Tiene una novela que nosotros recomendamos mucho, se llama La Región. Bueno, esta, sin duda, que es La muerte de Artemio Cruz, que ahora voy a leer un fragmento, pero también una que se llama La Región más transparente, que es una novela colosal sobre justamente México. Sí, y que es su primera novela, ¿no? Empieza en la década del 50 con una bomba. Y en el año 67 publicó En la muerte de Artemio Cruz y Cambio de piel. Cambio de piel, otras dos grandes novelas.
y bueno, las dos en un mismo año, saben que tenía un manejo de la técnica. Sí, y tiempo. Sí. Hay tiempo. Fenomenal. Y estaba siempre con la idea de ir a buscar, de la experimentación, digamos, ¿no? En ese sentido, es sacando bueno, sus últimas novelas, donde él se consagra y va a escribir algunas cosas, pero sobre todo las novelas de la década del 50 y del 60, las sensaciones de alguien que tiene todas las posibilidades de lenguaje sobre la mesa, todas las herramientas posibles y que además se pone a jugar con eso. Sí, una cosita más sobre Carlos Fuentes. Hay una novela que es muy famosa porque se hizo una película, se llama Gringo Viejo. Si pueden ir a buscarla, la historia que va a narrar esa novela es interesantísima. Es un escritor, Ambrose Bierce, un escritor norteamericano que decide terminar sus días peleando por la Revolución Mexicana y bueno, ya se imaginarán cómo termina eso. Bien, leo y comentamos este comienzo de la novela La muerte de Artemio Cruz. Dice: yo despierto. Me despierta el contacto de ese objeto frío con el miembro. No sabía que a veces se puede orinar involuntariamente. Permanezco con los ojos cerrados. Las voces más cercanas no se escuchan. Si abro los ojos, ¿podré escucharlas? Pero los párpados me pesan. 2 plomos, cobres en la lengua, martillos en el oído, una como plata oxidada en la respiración, metálico todo esto, mineral otra vez, orino sin saberlo. Quizá he estado inconsciente, recuerdo como un sobresalto. Durante esas horas comí sin saberlo, porque apenas clareaba cuando largué la mano y arrojé, también sin quererlo, el teléfono al piso y quedé boca abajo sobre el lecho con mis brazos colgando, un hormigueo por las venas de la muñeca. Ahora despierto. No quiero abrir los ojos, aunque no quiera, algo brilla con insistencia cerca de mi rostro, algo que se reproduce detrás de mis párpados cerrados en una fuga de luces negras y círculos azules. Contraigo los músculos de la cara, abro el ojo derecho y lo veo reflejado en las incrustaciones de vidrio de una bolsa de mujer. Soy esto, soy este viejo con las facciones partidas por los cuadros desiguales del vidrio. Soy este ojo, soy este ojo surcado por las raíces de una cólera acumulada, vieja, olvidada, siempre actual. Soy este ojo abultado y verde entre los párpados aceitosos. Soy esta nariz quebrada, de anchas ventanas. Soy estos pómulos. Donde nace la barbacana nace mueca. Soy esta mueca que nada tiene que ver con la vejez o el dolor, mueca, con los colmillos ennegrecidos por el tabaco. El vaho de mi respiración opaca los cristales y una mano retira la bolsa de la mesa de noche. Lenta, ¿no? Después hay que seguir 400 páginas, ¿no? A ese nivel. Bueno, recuerden, no sé si lo mencionamos una vez, esa novela está escrita en primera, en segunda, en tercera, en pasado, presente y futuro. ¿Sí? Hace un recurso técnico. Recomendamos mucho, además porque es muy buena, pero además para ir a sacar procesos técnicos. Está todo ahí. Y bueno, ya en el final, sobre todo porque está todo eso casi en forma simultánea. Bien, vemos ya una diferencia, ¿no?, entre esto y el comienzo del extranjero, ¿sí? Ya ahí podemos pensar como una profundidad mayor en el pensamiento y un orden menor, ¿no? Sí, aparece esta cuestión de la repetición. Eso es una cosa muy interesante también, una idea freudiana, la repetición como búsqueda, la repetición como afirmación y la repetición también como forma de asociación. Vieron que repiten, ¿no? Tabaco, mueca, nariz. Bueno, esa repetición va cambiando el eje de lo que se está pensando también. Sí, hay que pensar esto también, ¿no? No significa que si vamos a dar cuenta del personaje y queremos que no sea como se hizo durante muchos años, no significa que tenemos que meter una radiografía en la cabeza, ¿no? Hay que tratar de pensar que se parezca a eso y que la narratividad esté a flote, ¿no? Porque también hay que contar. Sí, alguien puede decirnos del otro lado, bueno, pero acá hay una organización, está todo, o sea, hay un plan de... Sí, por supuesto, sí. Lo que se trata de hacer es un artificio que tenga justamente esa sensación de que está desordenado, pero en realidad se está contando, porque la narración tiene que salir adelante, ¿sí? Digamos, hay pinceladas que van tratando de generar el verosímil y después, por supuesto, por debajo de la narración. Ahí lo que se ve claro en ese fragmento es cómo se empieza a liberar la cuestión formal, ¿no? Porque vemos que eso no tiene hasta una sintaxis extraña, ¿no? El pensamiento es extraño, eso lo está comunicando el texto.
hay mucha mayor libertad, está lo sensitivo de otro modo, ¿sí? Y parece también un poco menos reprimido, porque algo también para pensar tiene que ver que con la organización total del discurso, en la primera como leímos al principio, ahí es donde ya el texto pasó por los filtros de la represión, digamos, ¿no? Sí, bien. A esto que acabo de leer, nosotros y la teoría en general le llama monólogo interior, ¿sí? El monólogo interior tiene, para diferenciarlo un poco de lo que hablábamos antes de la primera, que se parece mucho a una tercera, tiene una sensación de intimidad mayor, tiene una suerte de estas pinceladas, por decirlo de algún modo, parecidas a cierta forma caótica del pensamiento que se puede repetir, que puede ir hacia adelante, hacia atrás, quedarse en blanco. ¿Sí? Se puede quedar en blanco. Vieron que duda el personaje, duda y sigue adelante y vuelve. Bueno, esta cuestión no tan organizada del pensamiento, pero sí, digamos, con una forma narrativa que puede seguirse. ¿Sí? Hay un cierto orden dentro de esa interioridad. Sí, podemos pensarlo como un punto intermedio entre la primera plena y lo que llamamos el fluir de la conciencia, ¿no? Narra, está mucho más desprejuiciado, mucho más libre que el narrador firme, pero todavía mantiene una organicidad. Eso que decís es interesante, está más desprejuiciado, ¿no? Eso es un dato fundamental para dar cuenta de la verosimilitud de ese monólogo interior. Justamente ahí van a aparecer cosas bajas. En general, acá se habla de sensaciones físicas, ¿no? De sensaciones físicas del malestar interno o del bienestar, ¿no? Pero siempre esta cuestión de lo sensorial, de lo sentimental, de la carne, ¿no? Ahí aparece, por eso está como volcada hacia adentro, por eso decimos monólogo interior, ¿no? Y cuando hablamos del fluir de la conciencia, que es sin duda lo más complejo para leer y para escribir, ¿sí? Se parece mucho a esto que decíamos en un principio de la asociación libre, ¿no? El psicoanalista te dice, bueno, trata de no... lo primero que te lo primero que se te ocurra. Frenar el filtro, ¿no? Frenar el filtro, y ahí sí vamos a trabajar en el caos. O sea, hay que prepararse, hay que peinarse, ponerse una ropita de trabajo y saber que vamos a evitar el caos y que la inteligencia para construir ese discurso es como en el medio del caos narrar, ¿no? Aprovechar ese caos para narrar. Bueno, quien comenzó a experimentar con eso es nuestro amigo que mencionamos antes, James Joyce, con el capítulo que ya hemos mencionado una vez, el capítulo 18, el último de Ulises, que es el gran fluir de la conciencia de Molly Bloom, ¿no? El personaje que ella está tirada en la cama y piensa, ¿no? Sí, quizás es el ejemplo más utilizado en el mundo, porque justamente es el primero y el que, digamos, marcó de algún modo o abrió la puerta para ir a jugar de otros personajes que utilizaron el fluir de la conciencia, como Virginia Woolf, muy bien, ¿no? Sí. Esto está al límite, ¿sí? Esto hay que pensarlo porque él hizo un último capítulo que tendrá unas 40 páginas, 40 50 páginas, que no tiene un punto ni una coma, que va de corrido y un pensamiento se engancha con el otro, aparentemente sin una motivación lógica. Esto se parece cuando, ¿no? Nos estamos en la cama antes de dormir y estamos pensando en la cebolla que tenía el guiso y terminamos pensando en Napoleón, ¿no? Sí. ¿Cómo llegué ahí, ¿no? ¿Cómo pude ir a eso? Que muchas veces ocurre que intentamos ir hacia atrás, ¿no? En un momento hay un eslabón perdido, ¿sí? Bien, leo algún fragmento suelto, hemos leído por ahí el comienzo, leo algo más avanzado del monólogo. ¿Sí? Engancho porque esto no para nunca. Dice: porque él no puede seguramente abstenerse tanto tiempo, entonces tiene que hacerlo en algún lado. Y la última vez que me lo acomodó en el trasero, la noche que Boylan me dio un fuerte apretón en la mano, caminando por Tolca, luego allí otra, no hice más que apretar el reverso de la suya, así con el pulgar, para devolverle el apretón, cantando el joven Luna de Mayo. Está destellando amor porque él burrunta algo de nosotros dos. No es tan tonto, dijo, voy a comer afuera, iré a Gairy, aunque yo no voy a darle el gusto a cualquier caso. Dios sabe que ha cambiado en cierta forma, puede estar usando siempre el mismo sombrero, viejo, a menos que yo pagara a algún muchacho bien parecido para que lo haga, ya que no puede hacerlo. Yo misma, un muchacho joven, me resultaría agradable, yo lo confundiría si estuviera un poco a solas con él, dejaría ver mis ligas nuevas y la haría poner colorada mirándole, seduciría, yo sé,
lo que sienten los muchachos, esa pelusa en las mejillas, siempre a punto de andar con el chinche nunca, y respuesta, harías esto y aquello y lo demás allá, en el Carbonero, sí, con un obispo, sí, yo lo hacía, le conté de un deano, un obispo, sí, bueno, y sigue hasta el final. Bueno, ¿qué pasa acá? Eso es complejo, obviamente hay que venir leyendo la novela. No hay concesión. ¿Sí? ¿Por qué está bien construido este flujo de la conciencia? Porque no le está explicando al lector. El lector va a tener que ir a ver ahí qué es lo que pasa, ¿no? Sí, pensaba mientras escuchaba que está al límite, ¿verdad? Está al límite de una lectura, porque hay que aguantar también esas 40 páginas, justamente lo que hace es ampliar un horizonte, ¿no? Ahí Joyce. Tenemos otro ejemplo donde ocurre eso. Esto es una cosita más de esto que está bien, qué es lo que va a haber, ¿no? Dice, Molly dice que Leopold Luke no quiere comer, ¿sí? No quiere comer y se tira, está tirado en la cama y no le va a hacer el desayuno. Entonces dice, ¿este qué le pasa? ¿Sí? Que se hace canchero, que no se mueve, dice, este cogió, es lo que dice, ¿no? Porque está sin una actitud ofensiva, digamos, ¿no? Y en el medio recuerda algo que aparece ahí, que nombra a otro personaje, dice, la última vez, lo dice así, ¿no? que me acabó, dice, en la cola, fue cuando vio que yo saludé a otro tipo y le di la mano. Sí. Se calentó con eso. Se erotizó con que otro la deseara, ¿no? Es de lo que está contando ahí Molly muy bien. Y otra cosa, y en el medio, ella con eso tiene cierta excitación, digamos, con esos recuerdos, y fantasea con garparle a alguien, ¿no? Con garparle a un muchacho joven para que tenga sexo con ella. Que piensen también, además de lo formal, que es revolucionario, lo que significa revolucionario desde la postura de la construcción de ese personaje que está con esa sexualidad ahí de frente. Sí, o sea, esto fue un escandalete también, ¿sí? Aún en la época esa, de principios del siglo, todavía era una locura que una mujer pensara eso, ¿no? Lo dijera de ese modo. Sí, no solo que tuviera deseos sexuales, sino la incorrección de ese deseo, digamos, ¿no? En ese sentido, está bueno para pensar en el monólogo interior, ya vieron que la cuestión formal ya está rota, digamos, ¿no? En el fluido de conciencia. El fluido de la conciencia está rota y lo que vamos a tratar, la experiencia de lectura es un poco bucear en los pensamientos de esa cabeza, ¿sí? Nadie va a frenar, a explicarnos en ningún momento y podemos pensar que para ganar en la verosimilitud, ¿sí? Habría que construir el artefacto de forma muy sutil para en algún momento que el lector se pierda a propósito, para que sienta que está en algo que está en ebullición y por momentos se enganche. Sí, la idea de crear un fluido de la conciencia que sea verosímil y que de algún modo cumpla el cometido, justamente de no hacer pie nunca, que parece que no hacemos pie, que nos estamos ahogando todo el tiempo en esos pensamientos, que es caótico, que no podemos agarrar el hilo, ¿sí? Porque la sensación siempre es que se nos escapa el hilo de la narración. Por eso es un trabajo muy difícil, justamente generar ese caos, generar esa sensación de no hacer pie y sin embargo ir contando lo que queremos contar. Cada tanto hay que agarrar, porque si no nos soltamos, sacamos el libro, ¿no? Sí. Bien, como les decía, vamos a poner otro ejemplo donde aparece esto un poco más ordenado y también con esa sensación de caos. Esta novela, José Donoso es otro de los integrantes del boom, un poco más lateral, chileno, un personaje muy interesante. Tuvo muchos problemas de salud mental, estuvo internado en un psiquiátrico, tenía esquizofrenia y bueno, cuando sale de estar internado después de unos brotes esquizofrénicos, escribe esta novela que es una de sus obras capitales, ¿no? El obsceno pájaro de la noche lo escribió según lo que cuenta, ¿no? Sabemos que el personaje dando declaraciones siempre es un personaje, pero aparentemente salió de la internación durante 8 meses. Escribió la novela, que es una novela polifónica, que también está en la serie de novelas polifónicas latinoamericanas. ¿Se acuerdan que hemos visto? Sobre todo las del Caribe. Sí, las del Caribe. Vimos Tres Tristes Tigres y luego La Guaracha de Mancho Camacho. Esa idea también de ruptura, ¿sí? de lo formal, aparece en Donoso. Sí. Bueno, un personaje también, está la parte de chismes del taller. Un personaje
era homosexual, nunca pudo reconocerlo abiertamente y eso le trajo muchísimos problemas también con su familia. Tiene una familia, una hija, una mujer, y la hija tiene un diario donde recupera, la hija se suicida después más tarde en Madrid, recupera la vida de Donoso en ese diario y la vida con él, por supuesto, y es muy interesante. Es un gran sufrimiento, una gran represión, me hace acordar mucho al norteamericano. John Cheever. Sí, bueno, vamos a leer este fragmento y lo pensamos. Dice: y me tiró al caudal de autos achaparrados bajo el chubasco que llenan la calzada, ladrón, pitazos que llaman más carabineros, y en los autos ellos vuelven de ver esa nueva de Jean Moreau y van a comer bistec con puré de papas. Me frena el abanico despejado de su limpia parabrisas, frena, mierda, casi choco, no se ve nada con esta lluvia, roto de mierda. Por Dios que ha llovido este año. Me ven 1 metro de distancia en el foco de luz que la lluvia rajuña. Disuelto en la lluvia, pero el limpiaparabrisas me devuelve y me devuelve y me devuelve y me devuelve y me devuelve la solidez de que carezco para que ellos puedan verme un hombrecito como ciego, el pelo empapado entero en el segundo de nuestra frenada, huyendo a tientas entre el acoso de los autos que lo aprietan, los carabineros furiosos en la vereda, piteando, frustrados con su autoridad. El fantoche perseguido bailando como una alucinación en las luces rojas que le muerden las pantorrillas mientras él huye entre los Citroën que patinan, los Ford que chocan, que bocinean, roto de porquería y esta manga que no amaina, frena, cuidado. Hernán, que vas a matarlo, ¿qué me importa a mí? Si casi me hizo chocar mi Renault, nuevecito, pero ya se perdió detrás del Morris allá, en la lluvia del parque y se irá a esconder en el río. Pero yo no soy ladrón, madre Benita, se lo juro. Uno no roba su propio nombre porque uno tiene derecho a disponer de él para lo que quiera, aprovechar uno de esos días de invierno, cuando oscurece temprano para quemar todos mis papeles, todos mis nombres idénticos y reiterados sin dejar una huella. Los tiraré desde este puente de fierros negros al cauce de piedra. Bien, eso podemos pensar también que está entre el monólogo interior y ya más parecido al de la conciencia, ¿no? Es casi simultáneo, ¿no? Esa es la sensación que da cuando hay fluidez de la conciencia, que hay pensamientos, se pisan, se traban, continúa uno, se abre alguno, engancha para otro lado, ¿no? Hay que tener eso, reiteramos lo que decíamos, la idea de cuando vamos a construir un fluir de la conciencia, hay que abonar el caos, ¿sí? Ya saber que vamos a trabajar en el caos y tratar de ir construyendo un hilo, ¿sí? Que aparezca en los momentos precisos para sacar a flote la narratividad y que eso no se caiga. Lo que decimos justamente es la sensación esta de ahogo, de que no hacemos pie, y sin embargo, imperceptiblemente vamos construyendo la narración y no dejamos que eso genere el caos y se corte. Si se corta la narración, el fluir no está logrado. Sí, porque no hay narrativa. ¿Sí? Otra cosa para pensar en los dos, tanto en el monólogo interior como en el fluir de la conciencia y en el último, sobre todo, es esta idea de que va a aparecer toda la cuestión de lo privado, de lo oculto, de lo inconfesable, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las represiones, con la sexualidad, con ciertas miserias. Las miserias, ¿no? Eso que, hay cosas que son inconfesables, ¿no? Odiamos a alguien que no debemos odiar, hay cosas que nos hacen ruido pero no las decimos. No queremos a nuestra madre. Sí, sí. Eso no lo podemos decir. A un hijo, claro, peor todavía, ¿no? Hay una sensación ahí de rechazo o lo que se les ocurra, ¿no? No tiene por qué ser tan explosivo. No puede ser. Estamos poniendo casos extremos, pero sí ese tipo de cosas que hablan de la miseria del personaje. Sí, eso va a ser muy interesante ir a verlo en cómo funciona esa cabeza, ¿no? Y en cuanto a la técnica, sí, pensamos. Nos vamos a alejar de la primera completamente organizada, eso no deberíamos trabajarlo, y sí, la cuestión de un monólogo interior donde lo narrativo está a flote, ¿sí? Con mucha más libertad formal que la primera al uso, y cuando hablamos del fluir de la conciencia, va a haber un rastro de narratividad, pero vamos a trabajar en el caos. Sí. Bien, la idea es que para la propuesta de trabajo para la semana próxima es que prueben los dos formatos, ¿sí? Que traten de escribir monólogo interior y fluir de la conciencia. Completamente libre de lo que quieran, pueden tomar el mismo argumento, pueden tomar el mismo personaje o no importa eso. Y la idea es que lo prueben. Decimos, no sé, escriben 3/4 de párrafo, de página, perdón, 3/4 para el fluir y 3/4 para el monólogo. Una página, no más que eso, porque ahí podemos ver. La idea es que cuenten algo, que se narre algo. ¿Sí? La idea no es solamente ir a decir, bueno, genera un caos, sí, se parece al pensamiento, y no. La idea es justamente cómo trabajamos ese caos en el caso de fluir
y que se narre algo, y en el monólogo lo mismo, ¿no? Que haya, que se esté contando algo. No es necesario que sea, no hablamos de formato, ni un cuento, ni nada, sino justamente una narración, ¿no? Que haya una narración que se saca adelante a partir del monólogo por un lado y a partir del fluir por el otro. Sí, recordamos, libre, pueden ser diferentes, si se les complica, porque justo esta es la semana difícil que tienen y no tienen tanto tiempo para escribir, prueben un parrafito cada uno. Es mejor que ver cómo lo prueban, ¿sí? Una cuestión para tener en cuenta, sobre todo en el fluir de la conciencia, es preferible que se pasen. Preferible que se pasen, Ya, que sea, y no se pueda leer, porque en general la mayoría de las veces nos estamos cuidando y estamos sobreestimando el lector modelo. La idea es hacer algo que habitemos el caos y a la vez se cuente algo, pero para errarle es preferible que se pasen a que se estén limitando, ¿no? Sí, sí, bien. Eso por un lado, y por otro vamos a poner en común la novela El Entenado, ¿sí? Para la próxima clase. Lo que les solicitamos es que, si quieren, suban algún audio con sus lecturas, ¿sí? Haciendo una devolución de la lectura de la novela al grupo que hemos hecho, y así vamos también generando esta cuestión de mantener el grupo a flote, ¿no? La cuestión del taller. Sí, sobre todo esta cuestión de no perdernos, ¿sí? Nadie la lectura que ustedes puedan hacer, la lectura fina, de lo que van a mirar a partir de su mirada, de que está de la novela. Obviamente nosotros vamos a hacer una lectura también de la novela, ir a ver qué es lo que nos interesa, pero la idea es que puedan aportar eso. Otra cuestión que vamos a incorporar esta semana es, a partir de la sugerencia de una compañera, para que esté un poco más circulando la cuestión de la corrección, sobre lo que sería el final de la hora de taller, vamos a enviar un audio cada uno, recomponiendo un poco las correcciones que hicimos de los textos que nos presentaron, para que también a ustedes les sirva para tener una herramienta más a la hora de ir a ver esos textos, y fomentamos, promovemos y sugerimos que también puedan hacer devoluciones de los textos de los compañeros y las compañeras, ¿no? Eso es muy rico, no solo para que se mantenga la cuestión social y de compartir, sino que es muy rico para incorporar herramientas críticas de lectura, ¿no? El aporte que puedan hacer. Sí, sí, eso es fundamental para nosotros, y esto que decía Mariano, ¿no? Que hay muchísimas cosas que se nos pueden pasar a nosotros y que ustedes pueden aportar y los compañeros les puede servir esa lectura. ¿Sí? Bueno, acá llegamos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.